Buenas tardes, sí, los saludamos a todos. En primer lugar, vamos a dar comienzo a la actividad práctica prevista para el tema de herencia y polimorfismo. En ese sentido, digamos que nosotros vamos a crear directamente con nuestro editor un proyecto. En ese proyecto, pues, digamos que nosotros alcanzamos ya la práctica 9, creamos el proyecto tipo Java Application. Dentro de la estructura, lo que queremos repasar en todo caso es algunos Profesor, aspectos. disculpe, Voy, ¿podría compartir pantalla? no te preocupes, nos disculpamos por eso, ¿sí? Vamos entonces a establecer justamente ese punto de arranque, ¿sí? Pues nada, vamos entonces a retomar acá, ¿sí? Compartimos. ¿Listo? Entonces, si creamos un proyecto, ¿no? La idea es que pues ese procedimiento sea el mismo, repetido todas las veces que consideremos necesarias, ¿ok? En ese proyecto la idea es crear un esquema de clases que evidentemente van a estar relacionadas. Por ser la primera vez que lo vamos a ver, vamos a tratar de que las relaciones de herencia sean lo más sencillita posible, ¿ok? De tal manera que, por ejemplo, nosotros vamos a ir a nuestro paquete y voy a crear, en primer lugar, una relación de herencia de una estructura mecánica, en donde obviamente la relación de herencia puede ser que no tenga, digamos, vinculación o sentido físico, pero que desde el punto de vista mecánico nos permite armar la estructura que nosotros vamos a proponer. Entonces, en ese sentido, ojo, la propuesta de ejercicio es armar, digamos, desde el punto de vista de configuración, una clase punto, ¿vale? De la clase punto deriva la clase círculo, de la clase círculo deriva la clase cilindro, y en cada una de ellas pues vamos a ver cómo estamos en presencia de métodos que pueden estar sobrecargando o sobreescribiendo, dependiendo del mecanismo que se esté implementando, algún método de la clase base, clase derivada, que es la relación específica que nosotros vamos a detallar a través del ejercicio. Entonces, en ese sentido, en el proyecto me voy a permitir crear New Java Class. Vamos a arrancar con la clase punto, entendiendo que es una relación directa entre tres clases que van a estar involucradas. El punto, que sería nuestra clase base. Fíjense que por ser una clase base, nosotros no tenemos que hacer ningún ajuste más allá de lo que la estructura de la clase plantea. Lo que sí es que pasamos a definir nuestros componentes. Fíjense que hasta el momento nuestro modificador de acceso había sido privado, pues ahora incorporamos como modificador de acceso protegido. Vamos a establecer, por ejemplo, la componente en X del punto, me perdonan por acá, doble, la componente en Y del punto, y con eso tendríamos las características iniciales de un punto en el plano cartesiano. Vamos a los constructores, sería un método público, la clase punto. En esa estructura, digamos que podemos definir un método constructor por defecto que nos permita crear un punto en el origen. Ese constructor por defecto, establecemos que el punto que estamos generando es 0, 0 como coordenadas, y evidentemente lo que va a hacer es tomar la componente en X, fijar 0, componente en Y, fijar un valor de inicialización en 0 y asunto resuelto. Luego podemos tener otro método constructor, y fíjense que aquí estamos repasando todo lo que hemos venido trabajando, ¿no? Por eso es que les informaba pues que todo lo que hacemos dentro de la asignatura es acumulativo. Fíjense que esto lo pude haber hecho con el editor, ¿vale? Es decir, que obviamente que nosotros, disponiendo de las herramientas que tiene el editor, obviamente seleccionamos botón derecho, insertar código, y en ese insertar código le decimos métodos constructores y establecemos cuáles son los campos que nosotros queremos que estos métodos constructores incluyan, ¿ok? Ese segundo método constructor que acabamos de proponer es un método constructor a partir de las especificaciones. Una vez que lo tenemos, planteamos nuestro próximo método constructor, un método constructor
a partir de otro objeto de la clase. Ese otro método constructor, digamos que es el que nos permite establecer, digamos, el proceso de copia o clon de un punto que vamos a llamar obj. Fíjense que hasta el momento no hay nada nuevo en donde x va a ser igual a obj.x, y va a ser igual a obj.y, y con eso digamos que hacemos la copia directa campo a campo, ¿ok? Obviamente que cuando nosotros hacemos la propuesta de este método constructor a partir de un objeto de la clase punto. Entonces, como les decía, la idea es establecer una relación de herencia de tres clases. Vamos a tener la clase punto, la clase círculo y la clase cilindro, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, lo que queremos ahora es disponer a lo mejor de un método toString, y con eso cerramos la clase punto, ¿no? Es decir, que aquí nos concentramos específicamente en los términos que conforman la clase. Vamos a retornar de una vez un string con formato, y para que ustedes se acostumbren a esto, pues obviamente va una cadena de caracteres con la especificación, y aquí irían los parámetros sustituibles que va a contener la cadena de caracteres que generamos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la cadena de caracteres está conformada por x y y, y nosotros tendremos nuestros parámetros sustituibles específicos que tendríamos que ir incorporando, ¿no? Entonces, en ese sentido, fíjense que la estructura de la clase punto es bastante sencilla. Lo que queremos acá dentro del string es colocar porcentaje $1, 0.2f. estaríamos diciendo que debe ir el primer parámetro sustituible hasta aquí, que es porcentaje $1. 0.2f significa que es un valor real con dos decimales. Al indicar el 0, pues estamos diciendo que digamos, el campo de impresión total de la parte entera evidentemente estará determinada por la cantidad de dígitos que el valor numérico estaría estableciendo. Lo que estaríamos controlando nosotros en todo caso en la impresión sería la cantidad de decimales, que en este caso sería 2 decimales. El segundo parámetro sustituible sería porcentaje $2, 0.2f sería evidentemente indicar que queremos 2 decimales para el valor del segundo parámetro sustituible, que en este caso corresponde con el parámetro y. Si nosotros colocamos, por ejemplo, porcentaje $3 y yo tengo solamente dos parámetros, genero un índice fuera de bandas, evidentemente con la configuración que nosotros estaríamos encontrando. Ahora, una vez que eso lo tenemos, sabemos que voy a generar un override o una sobreescritura del método toString de la clase object, que es el que estaríamos sobreescribiendo, y por eso es que aparece la notación override establecida en la cabecera de nuestro método. Entonces, una vez que nosotros lo tenemos, evidentemente establecemos la condición de trabajo para que nosotros podamos armar nuestra cadena de caracteres lo mejor posible, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que lo tenemos, lo que queremos armar de cierta forma es en nuestra clase siguiente vamos a establecer dentro del proyecto, además de la clase punto, vamos a tener la clase círculo. En la clase círculo colocamos por acá el nombre, en donde aquí sí empieza a aparecer, digamos, lo importante, ¿no? En este sentido, digamos que lo importante es que disponiendo nosotros de una clase que es la clase punto, en este caso, establecemos, digamos, de manera directa, muchachos, la posibilidad de tener, digamos, un compromiso en donde nuestra clase círculo, ella va a establecer un vínculo con esta clase punto que nosotros tenemos evidentemente conformada. Me disculpo por acá, tenemos un formato por acá incorrecto.
A ver, bueno, luego chequeamos el formato de impresión si es que estamos haciendo algo indebido, ¿ok? A ver, por ahora me voy a permitir simplemente colocar el valor de X y el valor de Y. Ojo, lo voy a hacer a pie. Sería colocar el valor de X, simplemente luego revisamos qué está pasando con el string format, un puntico y coma, luego el valor de Y y cerramos el paréntesis por acá para que quede clarito el ejemplo. Ojo, no es relevante ni intención de la clase de hoy establecer complicaciones desde el punto de vista de estructura. Lo que necesitamos concentrarnos es justamente en la relación de herencia. Entonces, muchachos, en este sentido, ojo, lo que quiero es que veamos que la clase círculo va a estar vinculada con la clase punto. ¿Qué refiere esto? Ojo, desde el punto de vista de configuración, lo que refiere es la clase punto trae consigo unos campos, que son estos dos específicamente en el campo de datos, y nosotros en la clase círculo lo que vamos es a contemplar un proceso de ampliación de campos. Significa que ya yo asumo que todos los elementos de la clase punto que ya yo traigo, simplemente lo que voy a hacer es aumentar el nivel, porque obviamente ya lo que sería la componente X y Y del punto, digamos que la traemos producto de la relación de herencia, así que el único campo adicional que nosotros digamos estaríamos incorporando en este caso sería un valor asociado al radio del círculo que estamos digamos habilitando. En este sentido, digamos que lo importante es entender que nuestro método constructor hasta el momento tendría una característica particular, y esa característica particular, muchachos, es que por ejemplo si nosotros vamos a generar un círculo, lo voy a colocar de radio 1 y centro en el origen, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, digamos que nuestro método constructor genera un círculo, centro en el origen, sabemos que es 0, 0, y radio igual 1, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedo hacer todo esto? Fíjense, lo primero que tengo que hacer dentro de un método constructor de una clase que está vinculada en una relación de herencia es llamar a super, que sería uno de los métodos constructores que nuestra clase base tiene establecido. Fíjense que yo puedo colocar super con control barra y él me muestra las tres firmas de los métodos constructores que nosotros tendríamos en la clase establecida en la relación de herencia. Fíjense que vuelvo a repetir, con control barra él estaría mostrando el autocompletado de la instrucción que nosotros estamos generando, y por eso él me mostraría las tres firmas del superconstructor o del constructor de la clase base. Entonces este constructor de la clase base sabemos que es el superconstructor, ¿vale? Una vez que tenemos eso, falta la otra propiedad nueva, que es la que realmente estamos inicializando nosotros ahora, digamos de manera explícita. Esa inicialización, digamos que fijar el radio 1, lo estamos haciendo con esta línea de instrucción. Ahora, si hacemos otro método constructor a partir de las especificaciones, hay que tener cuidado. Cuando nosotros tenemos ese segundo método constructor, a partir de las especificaciones, vamos a tener un conjunto de especificaciones, que en este caso es doble X y doble Y, acompañada de un valor que, me disculpo por acá, doble radio, en donde las dos primeras son especificaciones para llamar al constructor de la clase base y la última para hacer la asignación directa que nosotros queremos. Entonces fíjense que acá yo le puedo pasar esta X y esta Y en la cabecera de este método, la estaríamos pasando al constructor de la clase base y con eso se genera la superconstrucción. Y ahora necesito establecer la diferencia entre el radio del objeto que estoy creando, es decir, del círculo, contra el radio que se recibe en la cabecera del método. Fíjense que el dis es requerido porque el campo del parámetro formal del método constructor, específicamente el radio, le hemos asignado un identificador que coincide y evidentemente genera un efecto de apantallamiento
o ocultamiento del dato miembro de la clase, que es el término correcto, evidentemente para que nosotros podamos acceder al radio usando el operador DIS. Seguidamente podemos entender también que nosotros podemos construir un constructor de un círculo a partir de otro círculo existente. Y aquí es, por favor, donde nosotros vamos a empezar a ver las cosas nuevas digamos, del tema que hemos tratado desde la sesión de la mañana. Desde el tema de la sesión de la mañana, digamos que nosotros estamos analizando aspectos de herencia. Muchachos, evidentemente yo les decía a ustedes que si yo estoy en la clase base y clase derivada, evidentemente que es la relación entre lo que está estableciendo, digamos, la declaración de nuestra clase, y es que se vincula la clase círculo, que es la clase derivada, con la clase base punto, evidentemente que es nuestra superclase. De tal manera que esa clase punto que ya existe y que fue definida por nosotros en las líneas anteriores, entonces nosotros en este ejercicio podemos llamar al método constructor haciendo ciertas, digamos, consideraciones desde el punto de vista de implementación. ¿Por qué? Porque fíjense lo siguiente, internamente dentro de este OBJ, que es el que estamos planteando nosotros como parámetro formal del método constructor, yo le puedo decir acá efectivamente que yo puedo llamar a el método constructor de la clase base. El problema es dónde están las especificaciones, es decir, dónde está la coordenada en X y dónde está la coordenada en Y. Fíjense que una forma muy sencilla es colocar la referencia OBJ, el punto, y por ser X y Y campos protegidos, evidentemente nosotros tenemos acceso de manera automática en la clase círculo, siendo círculo una clase externa a la clase punto. Entonces yo pudiera tener acceso a obj.x y a obj.y sin ningún tipo de problema, ¿ok? El otro detalle, muchachos, es que nosotros podemos aprovechar que en el método constructor nosotros tenemos un constructor de un punto a partir de otro punto preexistente dentro de la clase, ¿ok? De tal manera de que yo puedo pasarle obj como dato tipo círculo o de la clase círculo, y evidentemente círculo, al estar involucrado en una relación de herencia con la clase punto, círculo siendo una clase derivada y punto una clase base en la parte superior, yo puedo transformar de círculo a punto de manera automática, es decir, que yo no tengo que hacer absolutamente más nada. Entonces colocamos un comentario por acá, eso es equivalente a que yo coloque super y coloque obj.x y obj.y, pero estaría llamando a otra firma de este método constructor, es decir, que en lugar de llamar, me disculpo por acá, en lugar de llamar al método constructor, que lo estaría construyendo a partir de un punto, lo estaría construyendo a partir de las especificaciones. Fíjense que si yo escojo este, le voy a dar enter, él me coloca obj. ¿Por qué? Porque obj es una referencia de círculo y círculo se convierte automáticamente a punto a través de un proceso natural que existe de conversión de tipo de datos. ¿Por qué ocurre eso? Porque es que dentro de obj, que es un círculo, yo tengo la referencia o la dirección de memoria del objeto de la clase base, es decir, de un punto. Y ese es el que este señor estaría aprovechando, obviamente, para hacer el llamado a ese método constructor que recibe un punto, pero obj es la dirección de memoria de un círculo y eso no está cambiando. Lo que ocurre es que dentro del círculo, obviamente yo puedo hacer la transformada automática a la clase punto y llamar ese método constructor de manera directa, ¿ok? Yo me voy a permitir detener el video y retomando un poco lo que sería nuestra clase círculo, digamos que queda claro cómo yo puedo llamar a super pasándole las dos especificaciones, que sería obj.x y obj.y, o le puedo pasar la referencia de un círculo, círculo se convierte de manera automática a punto por la relación jerárquica en la herencia que se está definiendo en la clase círculo, y con eso pues nosotros podemos continuar con el resto. El resto sería evidentemente tratar de tomar el radio y asignarle obj.radio, y con eso completamos, digamos, las dos instruccioncitas que nos permiten construir un círculo, ¿ok?
¿De qué otra forma puedo construir un círculo, muchachos? Que sería otro método constructor o una sobrecarga del método constructor. Si a mí me dan, por ejemplo, en lugar de darme X y Y separado, me dan un punto, que sería el origen, y me dan un valor doble con el radio. Es decir, me dan el radio y me dan el origen. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, digamos que nosotros, me disculpan por acá, esto es una comita, y con esto pues nosotros tendríamos que hacer un ejercicio más o menos parecido. El único detalle es que aquí le puedo pasar origen, que sería el caso anterior, con radio. Profe, se cayó ahorita, no está compartiendo pantalla. Ok, ya arreglamos. Bien, recordamos que cada vez que hay una interrupción de servicio, evidentemente se cae el proceso de, digamos, compartir pantalla y debemos retomarlo, ¿ok? Entonces, muchachos, lo que les enseñaba es otra firma del mismo método constructor, en donde puedo recibir un punto y un radio, y con eso pues llamar al constructor de la clase base, en este caso pasándole como parámetro el punto que estamos recibiendo, y el radio pues evidentemente con div.radio asignamos el radio recibido en el parámetro formal de nuestro método constructor, ¿ok? Estoy dejando todos estos métodos sin la documentación respectiva, luego vamos a tratar de ir incorporándolo de tal manera que podamos avanzar sin problema. Hay dos cosas que quiero hacer dentro de la clase círculo. La primera, retornar el área de un círculo como método. Para calcular el área de un círculo pues no necesitamos ningún parámetro, debemos retornar directamente el área calculada. ¿Cómo calculamos el área de un círculo, muchachos? Vamos a calcular pi por el radio al cuadrado. Con la constante pi de la clase math. Fíjense, pues, math.pi la vamos a multiplicar por el radio al cuadrado. Eso sería math.pow. Le pasamos nuestra base, que es el radio del círculo. Fíjense que el radio es un campo de datos del objeto, está en verde. Y la base, el exponente sería 2. Y con esto pues nosotros calculamos pi por el radio al cuadrado. Entonces, con ello, digamos que nosotros tenemos la posibilidad de tener math.pi por nuestro radio elevado al cuadrado, o lo hubiésemos calculado math.pi por radio y asunto resuelto, ¿ok? Con esto nos faltaría, digamos, un método público para retornar la representación en string de un objeto de la clase círculo. En este sentido, digamos que nosotros queremos que aparezca el centro con la coordenada del punto específico y en la siguiente línea a lo mejor el radio. Entonces, con ello, digamos que nuestro toString pudiera ser algo como centro dos puntos, y quiero que aparezca la coordenada del centro, ¿de acuerdo? Pero para que aparezca la coordenada del centro, fíjense que yo puedo agarrar y puedo tratar de invocar al método toString de la clase base. Es decir, yo puedo hacer algo como super.toString. Evidentemente, en este sentido estaríamos llamando al toString de la clase base. Adicionalmente a ello, nosotros queremos también escribir el radio del círculo, evidentemente, que nosotros estamos sobreescribiendo, y que en ese sentido podemos aprovechar, por ejemplo, un salto de línea, colocar radio igual, perdonen, dos puntos, y colocamos acá la variable radio, ¿ok? Entonces ya con eso tendríamos tanto el toString como el método área. ¿Qué otra cosa le podemos calcular a un círculo? A ver, otra cosa que podemos calcular para un círculo como un valor doble sería el perímetro, ¿no? A ver, ¿cómo calculamos el perímetro del radio? Del círculo, perdón. 2pi por r. Sería 2 multiplicado por pi, que sería math.pi por nuestro radio, ¿no? Sería el único cambio que nosotros estaríamos viendo, obviamente, para obtener la expresión resultante, ¿ok? ¿Vale?
Entonces con esto concluimos la clase círculo. Ojo, hay una relación de herencia entre círculo y punto que nosotros de forma automática podemos, digamos, ir probando. ¿Qué significa eso, muchachos? Que en un método main, que es el método que contiene nuestra clase principal ejecutable, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desarrollar nuestro código. Propongo crear un punto P1. Ese punto P1, si yo llamo al constructor de la clase punto, digamos 2, 5, le estoy pasando parámetros enteros al punto, el método constructor los va a convertir automáticamente a doble para poder ejecutar el llamado, y con eso obtendríamos nosotros nuestro primer punto. Obviamente, al mostrar el toString punto 1, dos puntos, mostramos la variable, obtenemos el resultado de lo que queremos. Y con ello, pues obviamente tendríamos la posibilidad de tener la estructura establecida. Fíjense que ahora me va a permitir crear un círculo. Lo voy a llamar círculo 1. Para nosotros va a ser new círculo. Y le pasamos las especificaciones. Por ejemplo, un círculo en posición 3, 4 de radio 2. ¿Ok? Entonces, esas son las especificaciones del círculo. Hacemos un show, se imprime el círculo, más el llamado, obviamente, para que se imprima la variable círculo 1. Si yo quiero mostrar, por ejemplo, el área de este círculo, área 2 puntos, más círculo 1 punto. El área es un método público y evidentemente lo podemos calcular sin ningún tipo de problema. Vamos a hacer lo mismo para calcular el perímetro. Un south, perímetro, 2 puntos, y llamamos a círculo 1 punto perímetro. Fíjense que hasta ahora no hay nada nuevo, ¿no? Todo esto nosotros lo venimos haciendo con ligera soltura a lo largo, digamos, de toda la ejecución del programa. Voy a darle un clean and build y ejecuto. Y allí vemos los cambios, obviamente, que va generando, digamos, la salida propuesta. Voy a darle un /n para que luego el círculo 1, digamos, haya un salto de línea y se imprima, pues, el área y el perímetro del círculo. Fíjense que tanto área como perímetro debemos tener un problemita por ahí en el cálculo. Ok, nos está dando lo mismo, ¿no? Vamos a chequear. Vamos, es que numéricamente puede ser, digamos, un cálculo, obviamente si el radio es 2, entonces esto numéricamente me va a dar lo mismo que me estaría dando el cálculo de abajo, ¿no? Entonces eso es simplemente por la matemática del asunto, ¿ok? En efecto, lo otro que podemos hacer, muchachos, que se los comento de una vez, es que yo puedo agarrar una variable punto, lo voy a llamar punto auxiliar 1, solamente va a estar declarada, ¿ok? Para nosotros ahora hacer lo siguiente, punto auxiliar 1 va a ser igual a círculo 1. ¿Qué significa eso, muchachos? Que yo estoy copiando la variable círculo 1 en punto auxiliar 1. ¿Qué ocurrió en este momento? Desde el punto de vista práctico, si yo utilizo punto auxiliar 1 y muestro el operador punto, él me está mostrando solamente los campos X y Y. Pregunto, ¿eso se entiende? Profe, disculpe, si puede repetir que no escuché muy bien. Ok, lo único que hemos hecho hasta el momento es declarar una variable punto, que hemos definido punto auxiliar, y aprovechando la relación de herencia, como voy de abajo hacia arriba de manera automática, tomamos círculo 1 y evidentemente le hemos asignado la variable círculo 1 a punto auxiliar 1. ¿Qué ocurrió? Que si nosotros vemos ahora los campos que está mostrando, él está mostrando en efecto solamente X y Y.
¿Por qué? Porque estaría mostrando los datos de un punto, pero la dirección de memoria originaria sigue siendo un círculo, eso no lo está cambiando absolutamente nadie. ¿Se entiende? De tal manera de que nosotros en ese sentido, aunque punto auxiliar 1 tenga almacenada la referencia de círculo, evidentemente eso es un planteamiento polimórfico, nadie ha modificado el hecho de que la referencia de memoria que estoy guardando sigue siendo la de un círculo. Lo único es que los campos que él muestra, evidentemente son los campos que tengo accesibles dentro de un círculo. El único detalle, muchachos, es que ustedes tienen que aprender en este momento que en Java, cada vez que nosotros tenemos la sobreescritura de un método, se genera un efecto técnico que se llama un enlace tardío, es decir, un enlace en tiempo de ejecución. Entonces, fíjense lo siguiente, aunque nosotros tenemos en punto auxiliar 1 una variable, evidentemente de la clase punto, eso se entiende, ¿no? Porque obviamente respetamos la declaración. Lo que tiene, digamos, de manera natural es la dirección de memoria de círculo 1, y círculo 1, pues su método constructor fue llamado invocando justamente el componente de la clase círculo. Entonces él por naturaleza es un círculo, aunque esté almacenado en una referencia de una variable declarada de la clase punto. El único detalle es que quiero que vean esto, ¿no? Mostrar punto auxiliar. ¿Qué esperan ustedes que muestre? Lo lógico es que esperemos que esto muestre, como es natural, la coordenada en X y la coordenada en Y de un punto. El único detalle es que cuando nosotros hacemos esto y se establece un efecto de enlace tardío, eso ocurre cada vez que estoy sobreescribiendo un método, es decir, que veo o visualizo que tiene la misma firma, tanto en la clase base como en la clase derivada, va a generarse lo siguiente, ¿ok? A ver, me disculpo. Continuando entonces con el video, vamos a crear, digamos, la clase cilindro, que sería la clase final, para empezar ahora a ver cómo podemos hacer nosotros esos cambios, digamos, de distintos objetos que estarían asignados a clases de distintas categorías, siempre y cuando estén involucradas en una relación de herencia. Entonces, en ese sentido, vamos al proyecto, botón derecho sobre el paquete, New Java Class, y escogemos por acá la clase cilindro. En la clase cilindro, muchachos, lo que queremos es hacer lo siguiente. Vamos en primer lugar a cambiar el autor específico, interpretando entonces las distintas formas que tenemos de armar los métodos constructores y establecer también, evidentemente, dentro de esta estructura, cuál es ese campo adicional que falta. Si yo tengo un cilindro y establezco una relación de herencia, fíjense, la cláusula extends está apareciendo por acá para indicar justamente la relación de herencia, y yo establezco una relación de herencia con un círculo, la pregunta es, ¿cuál es el campo que falta para ampliar la información que yo administro de un círculo y convertirlo en un cilindro? ¿Ok? Entonces, obviamente, si un círculo tiene un centro y un radio, lo único que le falta para convertirlo en el cilindro es la altura. ¿Eso se ve? ¿Eso se ve? Entonces, con esto ya tendría centro y radio porque extiendo de círculo, y lo único que voy a ampliar, evidentemente como campo, es la altura. ¿Ok? ¿Está clarito, chicos, todo? Ok. Sí, correcto. Perfecto. Entonces arrancamos con los métodos constructores, ¿vale? Un método constructor de un cilindro por defecto sería el equivalente a llamar a super. Estaría teniendo en este momento, ¿qué cosa? Por especificaciones, ¿vale? Un método constructor que tiene centro en el origen, es decir, 0, 0. La otra especificación es que el radio vale 1. Vamos a hacer que la altura sea 2, ¿ok? Simplemente es el cilindro que nosotros estamos decidiendo construir con la especificación directa de usar un método constructor vacío. Es decir, eso es lo que nosotros vamos a plantear como características. Luego
vamos a tener otro método constructor en donde yo puedo tener un cilindro para construirlo y especificar con claridad qué es lo que necesitamos para construir este cilindro, ¿ok? ¿Qué necesitamos para construir el cilindro? Por ejemplo, una coordenada en X, una coordenada en Y, puedo tener también la altura y el radio, ¿dale? Vamos entonces a establecer, me disculpo, los campos, los tres primeros, estos servirán para tratar de llamar a uno de los métodos constructores de la clase base. En la clase base le indicamos por acá, es la clase círculo. Entonces lo primero que tengo que hacer es tratar de llamar acá a super y pasarle como parámetro alguno de los campos que me permitan hacer esta llamada correcta. Voy a dar control barra y veo que tengo X, Y y radio, y ese es justamente el que me interesa. El detalle es que tomo este valor de X, Y y radio y con eso llamo al método constructor respectivo, ¿ok? Fíjense que radio aquí es a secas, ¿no? Es decir, que estoy usando inmediatamente, fíjense que solamente con resaltarlo, él me muestra que también marca el que forma parte de los parámetros formales del método, es decir, este. De tal manera de que esos son los utilizados para darle valores de inicialización a la X, a la Y y el radio del cilindro. Y en ese sentido tendrá que usar el operador DIS si lo tiene que utilizar, pero eso se encarga el método constructor que yo estoy seleccionando. Ahora, la altura, obviamente somos nosotros los responsables de hacer esto. A dis.altura le vamos a asignar la altura recibida como parámetro y con eso cerramos este método constructor. Les pregunto yo, ¿de qué otra forma puedo construir un cilindro? La otra opción que tengo es si me dan, por ejemplo, un punto, lo voy a llamar origen, si me dan un radio y me dan una altura. Fíjense que las dos especificaciones iniciales son las que van a servir para llamar al constructor de la clase base. Sería este, específicamente el que estaríamos llamando, y dis.altura va a ser igual a la altura establecida. Entonces con esto, pues fíjense que nosotros estamos simplemente planteando distintas formas que tenemos de hacer para tratar de armar un conjunto de métodos constructores de la clase cilindro y ver en efecto cómo puedo hacer un manejo de las distintas maneras posibles establecidas dentro de la clase cilindro. Voy a armar dos métodos constructores más. El primer método constructor es si me dan un círculo, lo voy a llamar cir1 y me dan una altura, entonces yo pudiera tener una sobrecarga de este método constructor y decir, bueno, aquí yo puedo llamar a, digamos, este señor que construye un círculo a partir de otro y evidentemente dis.altura va a ser igual a la altura recibida en el método, evidentemente como especificación. Y por último, construir un círculo a partir de un cilindro sería, digamos, una tarea esencial que nosotros vamos a estar planteando por aquí. Lo primero que quiero que vean es que si yo presiono OBJ punto, muchachos, yo tengo acceso a X, a Y, al radio y la altura. Fíjense que la altura está en negrita, indicando que es la ampliación de campos de la clase cilindro. Entonces yo puedo aquí escoger cualquiera de los constructores que tenga disponible de la clase círculo. Evidentemente tengo a partir de las especificaciones, a partir de un punto y un radio y a partir de evidentemente un objeto de la clase círculo. Si yo quisiera hacer el llamado a este, la pregunta, ¿puedo llamarlo? ¿Sí o no? Entonces vamos a ver que si yo quiero hacer algo como esto, entonces dentro de OBJ, la idea es ver si yo tengo un cilindro, entonces ese cilindro no puede convertirse en otra cosa que no sea un círculo, evidentemente que está involucrado en la relación de herencia. Y ese círculo, de cierta forma, puede estar
completando el radio, obviamente, para que nosotros lo saquemos dentro de OBJ y establecer la posibilidad de evaluar en efecto si nosotros podemos hacer este llamado, ¿ok? Entonces la pregunta de las mil monedas que nosotros podemos analizar en este momento, ¿ok? O las 1000 caras, ¿ok? Es OBJ es de la clase cilindro, ¿cierto? Y el método constructor que yo acabo de llamar en este momento es el método constructor de la clase círculo. De manera específica es el que recibe un punto y un radio. El detalle es que automáticamente el cilindro se puede convertir en un círculo y un círculo se puede convertir en un punto. Entonces, obviamente, este método constructor, nosotros tenemos la tendencia de analizarlo y en efecto ver si esa instrucción propuesta es una propuesta válida porque analizamos, digamos, la estructura de relaciones de herencia que se están dando. Ahora, si lo dejo así, yo creo que lo tengo más claro, ¿no? Porque, digamos, en la clase círculo, yo tengo un método constructor que recibe un círculo, que es este señor que está aquí, y con ese círculo, pues nosotros podemos sin ningún problema hacer este llamado porque el cilindro se convierte a círculo de manera automática y entonces estaría llamando al método constructor que nosotros estamos en este momento marcando como una posibilidad dentro de las alternativas, ¿ok? Entonces con ese comentario, digamos que lo único que faltaría es luego de llamar al constructor de la clase base, establecer el cálculo de la altura, obviamente para nosotros va a ser igual a obj.altura y con eso completamos los distintos elementos que forman parte del cilindro. Pregunto yo, ¿dudas hasta el momento, muchachos? Bien. Profe, con respecto al constructor que estábamos hablando, usted dijo que si se podía entonces llamar al superconstructor que toma un círculo, un punto, mejor dicho. Un punto, perfecto. Y radio. Un punto y el radio. Entonces usted preguntó que si se podía hacer directamente colocando el cilindro como que si fuese un punto, cuando él es clase derivada de círculo. Perfecto, perfecto, pero es que en una relación, sí, es que en una relación, digamos, de 3 niveles, es equivalente al simple hecho que yo diga, bueno, primero tengo, digamos, la estructura del punto, luego viene la estructura del círculo, es decir, que eso prácticamente es una estructura en donde tengo el punto, una relación jerárquica, ¿vale? Me disculpo por acá, una relación jerárquica de la clase punto con respecto al círculo con el cual nosotros vamos a estar trabajando de manera automática, entonces tendría círculo por acá y lo mismo vamos a tener establecido en la parte más inferior, en donde vamos a tener una relación jerárquica entre círculo y el punto. Entonces, como esas tres cositas se están dando, obviamente el cilindro se puede convertir a un círculo automático, pero un círculo se convierte a un punto también de manera automática. Entonces, esta relación jerárquica entre las tres clases que estamos analizando, entonces al darse de manera automática, yo puedo llamar al constructor en donde le paso como parámetro, digamos, en el llamado, un punto y un valor doble. Entonces el problema es que la referencia de memoria de OBJ se convierte primero a círculo y se convierte después a punto. Pero todo ello lo puedo hacer porque hay una relación de herencia involucrada entre las clases y eso se llama una jerarquía de clases, ¿ok? Es decir, cuando yo analizo todos los vínculos entre las clases relacionadas, ¿ok? ¿Vale? Entonces, una vez que esto lo voy a dejar como comentario por aquí, ¿ok? De tal manera de que ese método constructor que nosotros habíamos dicho, fíjense que no genera ningún tipo de problema. Yo aquí estaría llamando al método constructor que invoca en la clase, al ser super, estoy llamando a alguien de círculo, ¿cierto? Y el que estoy llamando es con 2 parámetros y el que tiene 2 parámetros es este señor. Entonces fíjense que aquí no generó un error de sintaxis con OBJ y no lo genera porque él lo convirtió a punto de manera automática porque voy en el sentido de la flecha.
Si fuese en sentido inverso, esa instrucción debiera generar un error sintáctico, ¿ok? ¿Vale? Entonces, una vez concluido, digamos, los métodos constructores, pasamos entonces a analizar cuáles son los métodos de la clase, ¿ok? Vamos a arrancar con el método toString. Ese método toString lo planteamos automáticamente por acá con la estructura de rigor, estableciendo que en primer lugar yo quiero llamar a super.toString para que muestre el toString de la clase base. Es decir, me estaría mostrando, si yo analizo esto en la clase base, ojo, estaría el centro con las especificaciones centro X y Y y el radio en la misma línea, ¿no? Es decir, que obviamente el salto de línea lo da acá para imprimir el radio, pero luego de imprimir el radio conserva la línea. Entonces, en el cilindro le vamos a decir por acá que avance de línea luego de haber mostrado la especificación que nosotros queremos del círculo y con eso pues establecer con propiedad el resto de la información que necesitamos. Y el resto de la información que necesitamos es la altura, que vamos a incorporar por acá la variable altura y asunto resuelto. Con eso tenemos ya la etiqueta override para indicar que es una sobreescritura y que nosotros como programadores tengamos, digamos, ese warning o esa alarma que nos está indicando que ese toString va a estar vinculado al método constructor del objeto que esté vinculado con el llamado, digamos, que nosotros estamos involucrando. Entonces, en ese sentido, digamos que nosotros tenemos algunos otros métodos. Por ejemplo, para calcular el área de un cilindro, pregunto yo, ¿cómo la calculamos? A ver, el área de un cilindro. ¿A qué es igual el área de un cilindro? Chicos. ¿El área o el volumen? Sería volumen. A ver, el área. El área sería la suma de las dos tapas más el costado, sería Perfecto. por el perímetro. Perfecto. Entonces, ¿a qué sería igual? El área de las dos tapas. A ver, ¿qué es el área de las dos tapas? El área de las dos tapas. Ajá, pero ¿qué es una tapa? Un círculo. Una área circunferencia. Entonces, dos veces Dos veces el círculo. super.área. 2 pi r No, cuadrado. señor. El área. Dos veces super.área. ¿Y quién es super.área? El área de un círculo, ¿cierto? A ver, ¿sí o no? ¿Chicos? Sí. Ok. Sí. Sí. Más el perímetro. ¿Y por qué perímetro lo coloco así solito? A ver, ¿por qué perímetro lo coloco así? ¿De dónde salió el perímetro, muchachos? Ojo, esto no es generación espontánea, es decir, que acá las cosas no ocurren de una manera que no sea controlada. Si yo analizo la El clase... perímetro Ajá. debe ser un método entonces que está tanto en cilindro como en círculo. Ok, entonces... Porque viene heredado, ¿no? Perfecto. Acabas de decir el término que quería escuchar. Perímetro es un método heredado. Entonces, cuando ustedes vean una clase y el método no está por ningún lado, oye, preocúpate en la relación de herencia y verifica si está en esa clase base, porque en efecto puede estar definido en la clase anterior, como en este caso perímetro no está sobrecargado dentro de la clase cilindro. Yo puedo afirmar sin ningún lugar a duda que ese perímetro es el perímetro de la clase base y es el perímetro del círculo. Y lo tengo disponible porque el cilindro tiene una relación de herencia con la clase círculo. ¿Ok? Ahora, una vez que colocamos la notación override, terminamos el método área, vamos al volumen. Pregunto, ¿cómo se calcula el volumen? Volumen de un cilindro. Sería el área de la base por la altura. El área de la base. ¿A quién es igual el área de la base? La misma área del círculo. Sería, El área del círculo. perfecto, entonces super punto área, lo veo, multiplicado por la altura. Y con eso obtenemos el volumen del cilindro. Entonces, fíjense cómo yo puedo utilizar super y sé a ciencia cierta
¿Por qué le tengo que colocar evidentemente la referencia a la dirección de memoria del objeto de la clase base? Muchachos, si yo no lo hubiese utilizado y yo lo dejo aquí solamente con área, así solito, esto sería un llamado recursivo, ¿cierto? Porque obviamente estoy llamando al mismo método dentro de sí mismo. Y no es lo que quiero. Obviamente que para que sea consistente con la estructura, lo que queremos con claridad es que sea específicamente la condición de trabajo sería establecer el área, digamos, directa de la estructura que nosotros estamos utilizando, ¿ok? Entonces acá, muchachos, si nosotros nos vamos al main, a ver, pregunta de lo que hicimos. Disculpe. Perfecto. ¿Es obligatorio colocarme el mismo nombre? ¿O yo le puedo colocar un nombre distinto y no hacer ese override? A ver, tú puedes colocar, como decimos digamos, en condiciones normales, ¿no? En un lenguaje poco formal, coloquial. Digamos que el nombre tú lo pones como tú quieres, ¿no? El problema es que los nombres teóricamente no representan una restricción para nosotros y más bien es todo lo contrario. Tú tienes que sacarle provecho al hecho de que tú los puedes llamar iguales, ¿ok? Es decir, es más bien, es todo lo contrario a lo que estás tratando de interpretar en este momento, ¿ok? En lugar de ser algo que como programador te apunta a cambiarlo, a modificarlo, a alterarlo, es todo lo contrario, es aprovechar el hecho de que puedes llamarlo de la misma manera y en efecto saber que estas condiciones pues te van a generar un efecto entre clase base y clase derivada. Pero más preocupante es que a nivel de una ejecución en una clase totalmente externa, tú aprendas que con el simple hecho de llamar al método constructor respectivo, yo tengo el comportamiento específico de la clase particular que estés trabajando, en lugar de analizar si existe o no la posibilidad de que ocurra una sobreescritura de métodos y entonces yo me encuentre con factores responsables de comportamientos no controlados por el hecho de que como programadores a lo mejor no tomamos las precauciones de interpretar, digamos, desde el punto de vista práctico, cuando estamos en presencia de un método que estaba sobrecargado o un método que estaba sobreescrito, ¿ok? Recuerden que el overriding es una sobreescritura y en ese sentido es mismo método, misma firma, clase base, clase derivada, ¿ok? Entonces en ese sentido, digamos que eso es lo relevante de esta conversión y que en efecto nosotros podemos hacer lo mismo. Fíjense que yo puedo tomar una variable, me permito continuar un poquito el avance del ejercicio, punto auxiliar 3, solamente declarada, y asignarle pues una referencia de un objeto de la clase cilindro, que lo voy a llamar cilindro 1, en donde para nosotros esto va a ser el llamado al método constructor de la clase cilindro sin ningún tipo de problema, y le planteamos, por ejemplo, este va a ser a partir de las especificaciones y luego a punto auxiliar 3 le puedo copiar sin ningún problema la referencia de la clase, del objeto de la clase cilindro, ¿ok? Eso lo podemos hacer, ¿por qué? Porque punto es en la relación jerárquica, pues el que tiene el mayor, digamos, representa la clase base de toda la estructura jerárquica. Y como es la clase base de la estructura jerárquica, pues yo puedo agarrar una referencia de círculo y guardarla en, de cilindro y guardarla en círculo, pero también de cilindro y guardarla en punto. Eso sin ningún tipo de problema, muchachos, ¿ok? Pero también puedo agarrar esta misma referencia y guardarla, obviamente, dentro de un círculo, lo voy a llamar círculo auxiliar 1, y yo voy a tomar la referencia, perdonen por acá, voy a cambiar, corregimos aquí, círculo auxiliar 1, le voy a asignar la referencia de cilindro 1, ¿ok? ¿Para qué estoy haciendo esto? Bueno, lo estoy haciendo con la firme intención de que puedas ver qué pasa aquí abajo. Ojo, lo voy a hacer solamente a modo, digamos, de prueba
en pantalla para que lo puedas ver. Si yo coloco punto auxiliar 1, que es la dirección de memoria, como lo vimos, de un objeto de la clase punto, yo solo puedo ver las componentes X y Y del punto y a lo mejor los métodos, evidentemente, que hemos cambiado. En este caso es el toString el único que está presentando una sobreescritura, ¿ok? Pero del punto auxiliar 3 solo me estaría mostrando, digamos, las características del punto, cuando él en efecto, como dirección de memoria, representa un cilindro. Entonces, hacemos lo mismo con círculo auxiliar 1, presiono punto, y fíjense que ahora me muestra X y Y también, pero me muestra el radio, y además del radio, el área y el perímetro. Entonces miren esta gracia, muchachos, vamos a hacer esto. Voy a tomar pruebas de enlace tardío. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que son métodos que están sobrecargados y que estamos probando cómo funcionan. ¿Ok? Pregunto yo, si yo muestro, digamos, el área, en todo caso, de un cilindro, y de cilindro 1 específicamente, y muestro el área del círculo, ¿quién tiene mayor área, el círculo o el cilindro? Obviamente el cilindro tiene dos tapas y todo un contorno, ¿no? Debiera teóricamente tener un área mayor. Entonces, muchachos, cuando yo hago esto, fíjense lo siguiente, vamos a tratar de mostrar círculo auxiliar 1 punto área. Es decir, estoy llamando al método área. Y aquí abajo hacemos un solve de cilindro 1, en donde digamos que queremos que él nos muestre el área del cilindro. Por supuesto, ante esta característica, ¿qué es lo que esperamos nosotros como resultado? A ver, pregunta al grupo. Bueno, lo mismo que pasó con el punto cuando le asignamos la referencia al círculo, él va a seguir guardando los campos que pertenecen a círculo, en este caso a cilindro, pero que no pertenecen a círculo. Ajá, ¿y qué pasa con el área? Utilizaría entonces el método el método preciso para la clase, pues. Ajá, ¿y O sea, cuál? si es cilindro, utiliza el de círculo del círculo, y bueno, ese punto no lo tenemos. Si ocurre lo mismo que con el toString, va a utilizar por enlace tardío, va a utilizarlo el Del método de cilindro. cilindro. Bingo, ahí lo tengo. Esa es la relación que hace falta, ¿ok? Lo mismo que pasó con el método toString va a ocurrir con el método área. ¿Qué ocurre con el método área? El método constructor que va, digamos, a regular el funcionamiento de todas las referencias de memoria fue creado con el new cilindro. Y como fue creado con el new cilindro, entonces los métodos, no importa la variable o el tipo de dato en el cual lo esté guardando yo de forma polimórfica, ¿no? Y es justamente de allí viene el término, la posibilidad que podemos tener de almacenarlo con variables de distintos tipos de datos a una dirección de memoria que evidentemente tiene un método constructor, digamos, que marca el comportamiento de la clase. Entonces, en ese sentido, si nosotros, voy a hacer un clean and build para recuperar, digamos, la actualización de todas las clases que tenemos generadas y ejecutamos. Entonces aquí lo vemos, ¿no? Obviamente la prueba de enlace tardío me da esta área y el mostrar de auxiliar 1, obviamente que en ese componente, voy a ir más abajo, el que dice cilindro, me da el mismo valor del área. Entonces fíjense que tengo el mismo valor del área para el cilindro, pero tengo también para el círculo auxiliar 1 por enlace tardío. Y yo esperaba que obviamente el área de un círculo fuese más pequeñita que el área del cilindro. Entonces obviamente nos dieron la misma, porque es que siempre, muchachos, se llamó a la misma área.
¿Cuál es el área que se llamó? La que fijó como comportamiento el método constructor, ¿ok? Si yo quisiera obtener un comportamiento distinto, ¿qué tengo que hacer, muchachos? A ver, lo que tengo que hacer es asegurarme que en el caso del círculo 1, en el enlace tardío aquí, obviamente yo tengo que establecer a toda costa que este señor crea un objeto de la clase círculo, es decir, estoy llamando al método constructor, y con eso pues lo que hago es obligarlo a que el comportamiento que él tiene sea el que nosotros estaremos generando, pero ya no como un enlace tardío, se estaría generando el llamado al método constructor, obviamente definiendo el método área específicamente de la clase círculo, es decir, estaría llamando al área que está definido en la naturaleza de la clase que estoy utilizando para definir el objeto evidentemente de prueba, ¿ok? Entonces en ese sentido, cuando nosotros hacemos esto, esta área ya sería específicamente del círculo, y fíjense que me da 3.1416, medio pi, ¿no? ¿Por qué? Porque el radio del círculo es 1, ¿no? Entonces con eso, si yo quiero probar el enlace tardío, entonces lo que tengo que hacer es dejarlo como estaba, ¿no? Para que se pruebe el enlace tardío, entonces sabemos que el área que se estaría mostrando en esta línea de instrucción, entonces viene regulada por el método constructor de círculo auxiliar 1. Y círculo auxiliar 1, muchachos, el NetBeans digamos es un Ferrari en este sentido como editor. Yo simplemente lo cliqueo y él me muestra todas las veces donde está siendo utilizado. Entonces en este sentido, yo lo que voy a ver es que aquí es una copia de cilindro 1, y cilindro 1 es new cilindro, y ese define cómo está funcionando ese método de manera específica. Entonces con esto, muchachos, nosotros podemos hacer conversiones de tipo de datos de evidentemente cilindro. Yo lo tengo guardado en punto auxiliar 1, ¿ok? Como en efecto está ocurriendo en este momento. La pregunta es, muchachos, vamos a tratar de interpretar cambios en sentido inverso, ¿ok? Es decir, vamos a tratar de plantear como parte de esta actividad, y constituye la última que nosotros vamos a estar analizando, vamos a analizar conversiones de tipo. Entonces la pregunta que les voy a hacer a ustedes, ¿quién es punto auxiliar 3? ¿Ok? A ver, específicamente esta variable. Si yo la dejo solita, ella me muestra en los sitios donde está utilizándose. Entonces aquí veo la declaración que es tipo punto, y aquí veo, digamos, el cálculo que estamos haciendo, y ella almacena la dirección de memoria de un cilindro. Entonces, ella como tipo punto, la pregunta es, ¿el punto lo puedo convertir en un círculo? ¿El punto lo puedo convertir en un cilindro? ¿Sí o no? Vamos a ver. Si yo analizo la referencia de memoria, hay una que está dada de manera directa, y es que punto lo puedo transformar en cilindro, ¿verdad que sí? ¿Esa se entiende? Sí, sí. Yo creo que es la más clara de todas, ¿ok? Donde pudiera haber cierta duda es si puedo convertir esa dirección de memoria en un círculo. ¿Y dónde lo resuelvo, muchachos? Lo resuelvo analizando la relación jerárquica entre las clases. Si esa relación jerárquica me permite automáticamente convertir de cilindro a círculo y de círculo a punto, que en efecto está guardado un cilindro como si fuera un punto, entonces el cilindro también es un círculo. Por lo tanto, esa dirección de memoria que yo tengo guardadita como si fuera un punto, pero en efecto es un cilindro, yo la puedo convertir hacia acá abajo en un círculo sin ningún tipo de problema, ¿ok? ¿Y por qué lo puedo hacer? Bueno, muchachos, porque aunque voy en el sentido inverso de la clase, la dirección de memoria representa un objeto que en la relación jerárquica está en el fondo, y el cilindro se convierte automáticamente a círculo, porque de abajo hacia arriba la conversión es automática. Entonces yo puedo agarrar esa dirección de memoria que está guardada como punto auxiliar 3 y decir ahora que voy a crear un círculo. Ese círculo, digamos que es círculo auxiliar 2, y vamos a hacer lo siguiente, muchachos.
como voy de arriba hacia abajo, voy a hacer un casting y voy a convertir a círculo. ¿Y voy a convertir a círculo a quién, muchachos? Voy a convertir a círculo a punto auxiliar 3, ¿vale? ¿Se entiende? Como esta conversión, digamos, la estamos realizando nosotros dentro de la estructura, hacemos ahora un south, voy a mostrar círculo auxiliar 2, dejamos un espacio con un salto de línea y ahora muestro círculo auxiliar 2, ¿ok? La variable se llama, perdón, cir auxiliar 2, ¿ok? Entonces, termino con esto, ¿sí? Con esto lo que quiero es que veamos cómo, independientemente de el hecho de que punto auxiliar 1 esté, digamos, como clase base en la relación jerárquica, evidentemente el casteo hacia abajo yo lo puedo hacer siempre y cuando la conversión sea factible. Y es factible, ¿por qué? Porque la relación de efectos, de referencias que nosotros estamos utilizando, está asociada a una dirección de memoria, evidentemente de una clase que está al fondo de la relación jerárquica. Y como está al fondo, de abajo hacia arriba, todas las conversiones son automáticas. Entonces, perfecto, esto va a agarrar la dirección de memoria de un objeto que es de la clase cilindro y en efecto lo va a poder convertir en un círculo. Y lo que quiero que vean con todo esto, muchachos, es que si tú analizas la dirección de memoria de cir auxiliar 1, siempre va a tener la altura por ahí metida. Lo único es que no es visible. ¿Eso se entiende? Es como si en efecto ustedes tienen un compartimiento oculto en su cartera y tienen guardado ahí los dólares. Pues cuando van con la novia le muestran pues donde tienen menos dinero y en ese sentido pues ustedes son los que saben a ciencia cierta cuál es el campo oculto que no están mostrando y ese campo oculto es el que la clase tiene en función del método constructor que la ha creado, que es el que determina a partir de todo esto cuál es la naturaleza que tiene esa referencia o esa dirección de memoria. Yo me voy a permitir limpiar un poquito el proyecto otra vez y ejecutarlo y evidentemente probar qué nos está dando como resultado. Fíjense acá, estamos mostrando cir auxiliar 2 aquí, que es el que estamos indicando con este comentario, y fíjense que su toString me muestra centro, radio y altura, es decir, que él nunca está perdiendo la naturaleza de cilindro que siempre ha tenido. Y yo lo pude convertir en un punto, lo pude convertir, digamos, en un círculo y lo pude convertir en un cilindro, ¿ok? A lo mejor el ejercicio, obviamente por representar una naturaleza mecánica de la relación de herencia, digamos que estas conversiones, pues a lo mejor no tienen ninguna aplicación desde el punto de vista físico, pero yo puedo tener, por ejemplo, una variable asociada a la clase number, y en la clase number pues tener los números enteros y los números reales y hacer conversiones de tipo de dato entre ellos en función de lo que haga falta, ¿ok? Entonces básicamente lo que nosotros queremos dejar claro es que dependiendo de la estructura que nosotros tengamos, y aquí voy a tratar de hacer un pequeño resumen de las tres clases que hemos venido planteando, vamos a tener una clase base que cuenta con un conjunto de métodos constructores. Su modificador de acceso es protegido. De aquí en adelante, todas las clases que estén vinculadas con la clase punto en una relación de herencia, no importa dónde se encuentren, pues yo voy a tener acceso directo al componente X y al componente Y. Los métodos constructores, como les dije, son estratégicos. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante se habilita en una clase derivada, que es la clase círculo, en donde nosotros estaríamos, digamos, armando la relación de herencia a través de la cláusula de extensión entre círculo, que es la que estoy creando en este momento, y punto, que es la que debe estar definida, existiendo y desarrollada ya de manera previa, en convirtiendo los elementos de la clase círculo en un proceso de ampliación de campos. Es decir, yo voy a incluir solo aquellos que no están definidos ya de forma previa en la clase punto, de tal manera de que en este momento yo dejo por sobreentendido que tengo la componente X y Y del punto y que yo voy a agregar
solamente el radio. El superconstructor es una línea de instrucción que es obligatoria, muchachos. Si yo no la coloco, ojo, fíjense que yo estoy dejando la primera línea de instrucción y yo, digamos, hago algo distinto en esta línea de instrucción, ¿ok? Que no sea llamar al constructor de la clase base, pues es posible que generemos un error, digamos, característico, en donde, digamos, de forma automática, nosotros estaríamos invocando al método constructor de la clase punto vacío por defecto. Es decir, que este señor debe existir y estar disponible para que a mí por capricho me dé la gana específicamente de dejar este método tal cual como está. Lo lógico es que él aparezca de manera explícita, es decir, que sepamos nosotros que eso es obligatorio en una relación de herencia, ¿ok? El resto de los métodos constructores hay que tener cuidado, ¿ok? Con respecto a quién estamos llamando y cómo lo estamos llamando. Hasta este punto todos los métodos están respetando el tipo de dato de forma directa sin entrar en ningún inconveniente desde el punto de vista de relación jerárquica en los vínculos de herencia que nosotros estamos controlando. En este se presenta por primera vez un cambio automático, es decir, cómo yo puedo llamar al constructor de la clase base pasándole OBJ si OBJ es círculo. Entonces muy fácil, porque en la clase base nosotros tenemos en una de las sobrecargas un método constructor que recibe un punto y resulta que en nuestra relación jerárquica el punto puedo convertir de manera automática de círculo a punto y hacer que esto pues evidentemente sea algo totalmente natural en la conversión que nosotros estamos proponiendo. Luego hablamos también de la sobreescritura que se puede generar cuando en la clase base nosotros tenemos un método que tiene la misma firma y en la clase derivada nosotros pretendemos sobreescribirlo. ¿Qué es la sobreescritura? Bueno, definir un mecanismo de enlace tardío en donde, digamos, esa clase específica que nosotros estamos desarrollando va a controlar de ahora en adelante la forma con la que esa estructura se estaría representando. De tal manera que nosotros estamos en este toString sobreescribiendo, el método toString de la clase Object, que es la clase específica de donde estoy generando el override, y definiendo la nueva forma con la que queremos que se imprima. En el caso de la clase cilindro, digamos, existía un problemita por acá con el área, en donde cada vez que yo quería el área de un círculo, pues tendría que llamar a super.area, evidentemente para poder hacer el llamado respectivo, y la clase cilindro mantiene una relación de herencia con la clase círculo, es decir, entre ellas dos es que existe, digamos, la relación de herencia que nosotros estamos estableciendo, pero de manera indirecta, obviamente círculo se vincula con punto, por lo tanto cilindro también se vincula con punto. Entonces en ese sentido, digamos, aparecen estos cálculos por acá del área, en donde el área de un cilindro, digamos que es el área de las dos tapas más el área del perímetro multiplicado por la altura, que sería la concha o digamos la periferia que forma parte del cilindro, y el volumen sería el área de un círculo multiplicado por su altura, y ahí me daría el volumen del cilindro. Entonces, para cerrar, digamos que nosotros vimos en un main, digamos, un conjunto de instrucciones en donde fuimos probando primero cómo se iban comportando específicamente los métodos con objetos vinculados a una relación, perdón, a una referencia o una dirección de memoria creada o generada con el método constructor específico de la clase a la cual pertenece el objeto, de tal manera que hicimos punto con punto, círculo con círculo. Y luego vimos cómo podíamos establecer esas asignaciones directas de todos los objetos que pertenezcan a la clase, digamos, de la estructura jerárquica más al fondo. Yo lo puedo copiar de manera automática a las estructuras que están, digamos, en el inicio de la relación de herencia, sin ningún tipo de problema porque voy en el sentido natural de la flecha, de abajo hacia arriba. Luego vimos cómo esos métodos, evidentemente como este,
generan a través de una prueba de enlace tardío, evidentemente estarían vinculadas siempre, que es la forma de detectarlo, de dónde se origina la dirección de memoria del objeto que yo estoy mostrando. Entonces, por ejemplo, en este señor, círculo auxiliar 1 es un cilindro 1 y un cilindro 1 es un neocilindro, y ahí está la clave, es decir, que el área que está mostrando él como enlace tardío sería la del cilindro. Terminamos la actividad con unas pequeñas conversiones de tipo de dato en sentido inverso, es decir, de arriba hacia abajo. ¿Qué pasa si tengo una referencia guardada en una variable tipo punto? La pregunta es, ¿la puedo convertir en círculo, sí o no? La forma de hacer esto correctamente, muchachos, es que al inicio se pregunte si la referencia de auxiliar 3 es una instancia de, evidentemente, un objeto de la clase círculo, y si eso ocurre y retorna un resultado positivo, entonces nosotros hacemos estas dos instruccioncitas por aquí adentro, ¿ok? Esa es la forma correcta de hacerlo. ¿Por qué? Porque puede ser que yo intente hacer la conversión de tipo de dato y en efecto venga un punto de la clase point o un punto generado de otro lado que no esté vinculado en esta relación de herencia, y en ese sentido pues esto va a generar una falla de conversión de tipo. Entonces, para que eso ocurra, la relación de herencia entre punto, círculo y cilindro tiene que estar dada en cada una de las cabeceras de las clases que nosotros fuimos desarrollando. Punto como clase base es una clase como normalmente lo veníamos haciendo. Círculo y cilindro establecen las relaciones de herencia respectivas y obtenemos el resultado con lo que queremos, ¿ok? Voy a dejarlo hasta aquí para atender luego las consultas que cada uno de ustedes tenga a bien ir planteando, y luego ir haciendo el detalle específico de la solución, digamos, que tengamos que resolver, ¿ok? Vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos entonces el día de mañana. A ver.